los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. Y me gusta esta parte porque dice que el término dinámica proviene del griego dinámicos, que significa fuerza o poder. Amén. Hechos capítulo 3, verso 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Amén. Damos ahí a la lectura y damos gracias a Dios. Amén. Lo invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar y podamos dar gracias. Padre, agradecido estamos contigo en este día, mi Dios amado, por esta nueva oportunidad que tú nos has dado en este día de poder estar de pie, aún, Padre, de llegar a este lugar. Sabemos de que hay una palabra para cada uno de nosotros, mi Dios, el cual tú has preparado para poder seguir perfeccionándonos, para poder darnos crecimiento, Padre, aún para que sigamos extendiéndonos, mi Dios, aún para que nuestra fe siga, Señor, en aumento. Por eso mismo, agradecidos estamos contigo. Espíritu Santo, te damos el lugar a ti y rogamos a ti de que seas tú mismo impartiendo esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted sabe que hay algo de lo cual quiero poder compartir con usted, y es acerca de esta iglesia primitiva, ¿no? En el libro de los Hechos, cuando comienza a hablar, pero hay algo que marca, y hace unos días venía pensando en esto. Aquellos que han escuchado al apóstol Aníbal, él remarca siempre que estamos en la dinámica del reino. Amén. Ahora, el mismo lema también dice tiempo de cosecha en la dinámica del reino. Ahora, por eso mismo comenzaba leyendo la definición de dinámica, pero me gustaba el término dinámica porque proviene del griego, que significa fuerza o poder. Y comenzando con este relato donde conocemos esta historia donde habla de Pedro y Juan en la hora novena, orando por un cojo de nacimiento. Y me gusta esta parte porque ahí comenzamos a ver, ¿no? Comenzamos a ver cómo se comienza a manifestar lo que es la dinámica del reino. Es en este momento donde estas dos personas, para aquellos que no conocen la historia, vienen y dice que había un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo llamada La Hermosa, pero es en ese momento donde este hombre estaba acostumbrado hace años a que le puedan dar limosnas. Pero es ahí donde se encuentra con estas dos personas que comenzaban a vivir una vida en la dinámica del reino, una vida de poder, una vida en donde comenzaban a... Muchas gracias. Una vida donde comenzaban a experimentar lo que era el poder de la palabra. Y aquellos que conocen el relato, dice que él le pedía limosna, pero dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es esto por lo cual quiero poder impartir con ustedes, porque estamos en un tiempo en donde nosotros, cuando abrazamos lo apostólico, sabemos que nuestra boca tiene poder. Amén. ¿Cuántos saben eso? Que su boca tiene poder. En este tiempo apostólico nosotros mismos comenzamos a declarar aquello por lo cual no tiene vida, nosotros le encontramos vida. Aquello por lo cual para las personas está perdido, nosotros por medio de la palabra lo recuperamos. Aquello por lo cual en donde la gente ve pobreza, nosotros estamos ahí, pero vemos riqueza. Esa es la dinámica del reino por la cual nosotros caminamos en este tiempo.
Y comenzaba con este relato, porque vemos una clara, dimensión de la dinámica. Estos hombres no es que le dijeron, no tengo para darte nada, sino que ellos sabían que lo que ellos tenían por dentro era mucho más valioso que el oro y la plata. Era Cristo en su vida. Era el mismo Cristo en su vida, y en el momento donde ellos sueltan la palabra, este hombre cojo de nacimiento comienza a levantarse y comienza entrando, dice la palabra, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, dice, y alabando a Dios. Y siempre pensé esto porque dice que estaba a la puerta de un templo. Estaba a la puerta de un templo. Ahora, pensando en este momento, digamos, todos esos años que la gente pasaba por ahí y este cojo estaba siempre pidiendo limosna, a nadie se le había podido revelar cuál era la dinámica del reino. Solamente a estas personas, a las cuales se le había revelado Cristo. Solamente a Pedro y a Juan, a la cual ellos mismos pudieron tener un encuentro con el Señor. Por eso que nosotros nos encontramos en este lugar. Pero nosotros, sin saber, cada día que pasamos esa puerta, puede haber alguien pidiendo limosnas, póngale la definición que usted quiera, y nosotros nunca nos vamos a imaginar y entender lo que nosotros portamos. Porque todavía puede ser que no podamos creer de que nuestra boca tiene poder, de que hay alguien que es mayor que nosotros, el que está en nosotros. Y es en ese momento donde nosotros comenzamos a vivir una vida de religiosidad. Nosotros podemos estar aquí y podemos venir, pero ni siquiera nosotros podemos creer en nosotros mismos. Por eso mismo que hablaba al principio y decía, su boca tiene poder, mi boca tiene poder. Si hay momentos en los cuales estamos aconteciendo cosas que no son agradables, hay algo por lo cual todo eso puede revertirse, porque usted sabe que Dios revierte lo malo. ¿Cuántos saben eso? Y nos bendice con su palabra. Entonces, en ese momento donde comenzamos a caminar en la dinámica del reino. ¿Cuál es la dinámica del reino? Que nosotros podamos soltar una palabra y esa palabra se cumpla. Que nosotros podamos declarar algo por medio del Espíritu y eso se cumple y eso puede acontecer. Entonces, es en este tiempo donde nosotros tenemos que levantarnos y comenzar a caminar en la dinámica. Comenzar a caminar en la dinámica. Ahora, cuando nosotros caminamos en la dinámica del reino, ya no somos las mismas personas que antes, sino que comienza a cambiar nuestra mirada. Comenzamos a ver las cosas de otra manera. Comenzamos a poder a tomar las situaciones que acontecen de otra manera, sabiendo que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Y nosotros la entendemos. ¿Quiénes? Aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios. Por eso mismo que comenzaba leyendo esto, y en el mismo libro de Hechos, capítulo 9, quiero que me acompañe, Hechos, capítulo 9, versículo 32. Hechos capítulo 9, versículo 32. Dice la palabra, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quería decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Amén. Ahora, ¿por qué le leo todas estas cosas, todos estos relatos? Porque vemos, y en este día vamos a poder centrarnos en lo que es la dinámica del reino. Comenzamos viendo cuando Pedro y Juan le hablan a este cojo, este hombre se pone en pie, pero también vemos aquí Pedro visitando a este muchacho Eneas. Y me gusta porque en estas dos partes donde Pedro ora por Eneas y donde Pedro ora por esta discípula llamada Tabita, dice que le vieron, dice, todos los que habitaban en Lida, los cuales se convirtieron al Señor. Y después dice, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Amén. Ahora, esto me llamaba la atención, porque nosotros hoy como hijos de Dios, cuando comenzamos a caminar y a vivir en la dinámica del reino, no solamente vamos a hablar, sino vamos a hacer lo que, digamos, no solamente va a ser de palabra, sino que también va a ser de hechos. Pero los hechos vienen acompañados ¿de qué? Los hechos vienen acompañados de frutos. El árbol habla por sí solo, porque es según el fruto que da. Usted sabe que un árbol de naranja no puede dar manzana, sino que ¿qué tiene que dar? Tiene que dar naranjas. Entonces, me gusta esta expresión, porque en la dinámica del reino, todo lo que nosotros podamos hacer va a traer una repercusión. Pero cuando lo hacemos mediante el Espíritu, todo lo que nosotros hagamos va a traer una repercusión ¿de qué? Una repercusión de cosecha, una repercusión de multiplicación. Porque dice que este hombre Pedro, orando por este Eneas, dice que varias personas y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Ahora, no busqué, pero creo que Lida y Sarón eran dos pueblos. Entonces dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Los cuales se convirtieron al Señor. Y yo creo que en ese tiempo Pedro no hizo una campaña para que esas personas se puedan convertir, sino que solamente ¿qué hizo? Comenzó a manifestar la dinámica del reino. La dinámica del reino no es por cuántos años nosotros podamos tener de cristianos, sino que la dinámica del reino comienza a manifestarse en nuestra vida cuando nosotros creemos que el Señor está en nosotros. Que lo que nosotros hablamos no es de nuestro corazón, sino que es de su espíritu. Que cuando nosotros las cosas que hacemos no es por intuición propia, sino que es por un llamado o por una dirección de una palabra. Entonces comenzamos a caminar en la dinámica del reino. La dinámica del reino hace que las cosas comiencen a acontecer no a su tiempo, sino a los tiempos de Dios. Y usted sabe que Dios acontece en muchas ocasiones en los momentos en donde nosotros nunca lo imaginamos. Podemos llegar hasta lo último y Dios puede esperar hasta el último segundo para poder aparecer. Pero también Dios puede aparecer antes de que nosotros podamos pensarlo. Entonces, me gusta esta expresión de la palabra, porque habla y dice que Pedro, orando por estas dos personas solamente, miles de almas se convirtieron en el Señor. Miles de almas se convirtieron en el Señor. Y nosotros comenzamos y podemos seguir pensando en decir, no digo que las campañas estén mal, pero podemos seguir pensando que es necesario hacer una campaña para que la gente se pueda convertir. Pero nosotros tenemos que saber que en cada lugar donde nosotros nos movemos, cuando soltamos una palabra, esa palabra se cumple y la gente comienza a ver que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros. Es lo que acontecía con Pedro. Pedro no hizo ninguna campaña. Pedro, creo yo, no repartió ningún tratado, sino que la gente hablaba de él. ¿Pero por qué hablaba de él?
por las cosas que acontecían que Pedro hacía, por las cosas que acontecían que los apóstoles hacían. ¿Pero por qué lo hacían? Porque alguien les había enseñado. No solamente alguien les había enseñado, sino que a ellos mismos se les había revelado quién era el Cristo. Por más que nosotros vengamos a este lugar y pueda usted ser enseñado por la palabra miles de días, pero si en nosotros no hay una revelación, si en nosotros no hay un compromiso y una entrega sincera, siempre vamos a poder tener solamente conocimiento. Pero usted sabe que el Evangelio no es por conocimiento, el Evangelio es por revelación. La revelación trae buenos frutos. La revelación hace que nosotros podamos caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces, comenzamos a transitar y dejamos de conocer un evangelio de religiosidad, dejamos de conocer un evangelio de comodidad y comenzamos a caminar en la dinámica del reino. En la dinámica del reino usted se va a encontrar con gente que nunca imaginó que se iba a encontrar. Pero ahí está, es el momento en donde usted tiene que soltar una palabra. Porque si es Cristo en usted, es solamente poder declarar la palabra. Porque la palabra nos enseña y dice que cuando nosotros declaramos una palabra en el nombre de Él, cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, eso acontece. Eso acontece. Y usted me va a decir, todo esto ya lo sabemos. Y yo le puedo decir que el Evangelio es fácil. El Evangelio no es difícil. Porque en los peores momentos, ¿usted qué hizo? Usted oró y Dios ¿qué hizo? Y Dios respondió. En los momentos donde usted pudo pedir a Dios, Dios nunca se ocultó, sino que Dios siempre estuvo. Y Dios respondió. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que saber que no tenemos que esperar hasta el último momento para poder buscar de Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios todos los días de nuestra vida. Es parte de la dinámica del reino. Porque la dinámica del reino busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero nosotros cuando leemos esa palabra, automáticamente, ¿qué hacemos? Miramos a los chicos de la alabanza. Cuando hablamos de adoración, miramos a los chicos de la alabanza. Pero adoración no es solamente cantar. Adoración es poder transitar una vida, que todos nuestros actos y todo lo que nosotros hagamos, sea ¿qué? De adoración para nuestro Dios. De adoración para nuestro Dios. Por eso que en la dinámica del reino hay conceptos que comienzan a cambiar. En la dinámica del reino hay pensamientos que comienzan a cambiar de nuestra vida. Y quiero que me acompañe en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12. Estamos en un tiempo en donde el lema de este año es tiempo de cosecha, pero no solamente termina ahí. Dice tiempo de cosecha en la dinámica del reino. Ahora, si nosotros no podemos introducirnos en la dinámica del reino, nosotros no vamos a poder cosechar. Por eso mismo que es el momento en donde nosotros tenemos que comenzar a anhelar que la dinámica del reino comience a manifestarse, a revelarse en nuestra vida. Comenzamos a hablar a lo que la gente lo ve perdido, nosotros vemos que lo podemos recuperar. A lo que la gente ve que hay personas que es imposible ganar para Cristo, ahí está la dinámica del reino. Nosotros como hijos de Dios, introducidos en la dinámica del reino, comenzaremos a predicar a esa persona y esa persona se va a convertir. Aquellas personas en donde ven una tierra, en donde es una tierra árida, seca, donde no se puede sembrar, ahí aparecemos nosotros y sembramos y comenzamos a cosechar. Pero no solamente en un evangelio de religiosidad, sino en la dinámica del reino. Dinámica viene derivado de egipcio y significa poder. ¿Usted sabe que tiene poder? Amén. Gloria a Dios. Hay 2 o 3 que tienen poder. Amén. Qué bueno sería cuando todos tenemos poder, todas las cosas que pueden acontecer. San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Amén. Ahora, aquellos que creen en Jesús no tienen temor, anotaba yo, de las malas noticias o de lo que esté por delante. Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. La palabra dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Amén. Ahora, leía esto y lo podía relacionar con la dinámica. Porque yo creo que un principio también de que nosotros podamos vivir en la dinámica del reino es que seamos temerosos de Dios. Cuando nosotros somos temerosos de Dios, comenzamos a pensar lo que nosotros podemos hacer y comenzamos a pensar lo que nosotros podemos decir. Ahora, el Salmo 112 yo creo que relata y describe la vida de un cristiano, pero también describe los frutos de una familia. Ahora, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. En sus mandamientos se deleita en gran manera. Habla de su descendencia que será poderosa en la tierra. Dice que la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa. Y me gusta porque más adelante dice: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Ahora, este salmo yo lo relacionaba con aquello que nosotros podamos escuchar en la sociedad. Aquellos que podemos vivir una vida de religiosidad, siempre nos vamos a poder mantener firmes, no en lo que nos dicen, sino en lo que nosotros queremos escuchar. Aquellos que vivimos en una religiosidad, solamente podemos hacer lo que a nosotros nos parezca que está bien. Aquellos que vivimos en una religiosidad, solo podemos movernos por nuestro sentimiento o por nuestras emociones. Ahora, usted sabe que las emociones y los sentimientos, ¿de quién provienen? Provienen del alma. Y a nosotros no nos puede gobernar nuestra alma, nos tiene que gobernar el Espíritu del Señor. Por eso mismo yo relacionaba esto con la palabra, porque dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará. Y yo cuando leo la palabra comienzo a pensar en el resultado que uno va teniendo cuando cree en la palabra. Porque si nosotros todavía venimos a este lugar con las mismas situaciones y las mismas cosas que nos puedan pasar durante años, durante meses, durante días, comenzamos a pensar que no creemos en la palabra ni tampoco creemos en el Señor. Ahora, el Señor dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Y aún mayores. Y esto yo lo relacionaba con parte de la dinámica. Porque si nosotros creemos en el Señor, nosotros haremos las cosas que Él ha hecho, pero aún haremos cosas mayores de las que Él ha hecho. No porque nos creamos mejor que Él, sino porque Él nos dio una promesa. Y Él cumple su promesa. ¿Cuántos saben que Él cumple su promesa? Entonces, es en ese momento donde nosotros, como hijos de Dios, tenemos que levantarnos y despertarnos. Usted, en algo que le pueda acontecer, usted sabe que en su boca hay poder. Usted sabe que declarando una palabra, Dios la va a cumplir. Usted sabe que orando el Señor, Dios escucha su oración. Ahora,
acompáñeme. Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos capítulo 8, versículo 1. Quiero hacer esta comparación porque dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Ahora, relacionaba esto porque, vuelvo al principio, nosotros conocemos la historia de Saulo, que después es reconocido y llamado por el Señor como Pablo. Pero si nosotros lo vemos con nuestros ojos naturales, ¿cuántos daban algo por Saulo? ¿O cuántos pensaban que Saulo podía convertirse? Si hoy nosotros nos encontramos en ese lugar, nosotros entraría Saulo por este lugar y ¿qué haríamos nosotros? Saldríamos corriendo. ¿Por qué? Porque lo está buscando usted. Lo está buscando para matarlo, lo está buscando para apresarlo, lo está buscando para meterlo y encerrarlo. Pero es en ese momento donde yo pensaba, y hablando sobre la dinámica del reino, comenzamos a ver que en la dinámica del reino, para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y quiero que podamos entender esta parte, porque la dinámica del reino no es que solamente se puede enseñar, sino que la dinámica del reino se nos tiene que revelar a nosotros. Se nos tiene que revelar. Y estamos en un tiempo en donde estamos caminando por desafíos, estamos caminando por promesas, pero es necesario que podamos vivir en la dinámica del reino. En la dinámica del reino, usted sabe que a usted nunca le va a faltar nada. En la dinámica del reino no existe la pobreza. En la dinámica del reino no existe lo imposible, sino que es todo lo contrario. Usted vive en riqueza, para usted todo es posible, para usted hay vida, no hay muerte. Para lo que usted veía que estaba perdido, en la dinámica del reino, usted lo va a recuperar. Ahora, leía este pasaje de Saulo porque vemos una clara conversión. Vemos que Saulo tuvo un encuentro con el Señor. No es que él lo buscaba, sino que el Señor le salió al encuentro. Pero le salió al encuentro, ¿por qué? Porque tenía un propósito con su vida. Saulo ya había sido predestinado, pero Saulo tenía un pasado que no lo ayudaba. Pero para el Señor era una pieza importante. Para el Señor era herramienta en sus manos para que pueda hacer todo lo que Dios ya había predestinado desde la eternidad. Entonces, ahí comenzamos nosotros a ver que en la dinámica del reino, nosotros no vemos a la gente con nuestros ojos, nosotros vemos a la gente con los ojos del Señor. Nosotros vemos a la gente con
no vemos a una persona normal, sino que vemos a un pastor, vemos a un maestro, vemos a un evangelista, vemos a un apóstol, vemos a un profeta. Esa es la dinámica del reino. Por eso mismo que en la religiosidad solamente vemos a la persona. Y hay algo más que vemos de la persona. Vemos los defectos. Ahora, el Señor en ningún momento vio los defectos de Saulo, sino que siempre vio lo que Él había puesto en su espíritu. No, el Señor en ningún momento le dijo: Saulo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Qué has hecho con Esteban? ¿Qué hiciste con las demás personas que me siguen a mí? Sino que simplemente Él le dijo, cuando el Señor le sale al encuentro, Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y es en ese momento donde Saulo le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces, en la dinámica del reino, nosotros comenzamos a ver a las personas con los ojos del Señor. ¿Y cómo ve el Señor a las personas? El Señor las ve con amor, el Señor las ve con potencial, el Señor la ve con talento, el Señor la ve con dones, el Señor la ve con ministerios, el Señor la ve con promesas y por cosas por alcanzar en los próximos días. Entonces es ahí donde comienza a cambiar nuestra manera de ver las cosas y comenzamos ¿a qué? Nosotros comenzamos a manifestar la dinámica del reino. Porque es en ese momento donde Pedro no solamente vio y dijo: este hombre solamente pide limosna. Porque pasa que nosotros cuando vemos a alguien que está pidiendo, cuando vemos a alguien que está en una situación extrema de calle, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros pasamos por al lado. En ningún momento se nos dio por parar y poder ver a una persona que para el Señor hay un propósito. Porque si el Señor estaría, ¿el Señor qué haría? Oraría por aquella persona y aquella persona sería sanada. Aquella persona sería restaurada. Ahora nosotros comenzamos a ver en la dinámica a la gente que nadie da nada, nosotros le vemos un potencial. Nosotros vemos riqueza, nosotros vemos un tesoro en esas personas. Nosotros vemos un vaso de barro que puede estar roto, pero no importa. Él es el alfarero y él, la vasija de barro que se rompe, Él dice que la descarta y comienza a hacer una nueva. Comienza a hacer una mejor, una más reforzada, una que resista todos los golpes y que no se pueda rajar y pueda perder el vino que lleva dentro. Nosotros en la dinámica del reino comenzamos a ver vasos de oro. Nosotros comenzamos a ver vasos de oro que sean valiosos, que realmente sepamos que el Señor tiene una promesa para ello. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37 y habla sobre el relato de los huesos secos. Y comienza y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esto le habla al profeta Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado,
y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Amén. Ahora, en simples palabras, esos huesos representaban al pueblo de Israel. En simples palabras, esos huesos representaban a la iglesia. Y nosotros podemos estar en este lugar. Pero nosotros podemos venir aquí y podemos ser parte de esos huesos secos. Porque en nosotros posiblemente no haya espíritu, porque posiblemente hemos perdido la esperanza, porque posiblemente, como dice la palabra, pensamos que estamos destruidos y que no vamos a poder alcanzar nada. Pero la palabra hace mención y dice: y sabréis que yo soy Jehová, y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y esto, cuando lo leía, en simples palabras, si pudimos prestar atención en lo que venimos desarrollando, en esto vemos la dinámica del reino. Había un valle lleno de huesos secos. Nadie daba nada. Y yo creo que para los ojos naturales todas estas cosas son imposibles. Ahora, cuando nosotros podemos ver a un animal que está por muchos años y podemos ver que ya los huesos están secos, es imposible que ese animal pueda resucitar. Cuando vemos a una persona, es imposible que esto pueda resucitar. Pero si lo pasamos a lo espiritual, nosotros podemos estar en este lugar y podemos estar secos. Si lo pasamos a lo espiritual, nosotros podemos estar en este lugar y podemos venir aquí sin ninguna esperanza. Podemos estar destruidos, podemos estar destrozados por dentro. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber. Hay un profeta, hay alguien que suelta una palabra, y esa palabra viene acompañada de la dinámica del reino. Porque cuando usted apareció en este lugar destrozado, cuando usted apareció en este lugar sin esperanza, hubo alguien que vio que en usted había potencial. Hubo alguien que vio que en usted había riqueza. Hubo alguien que vio que usted valía y valía un precio de sangre, y es la sangre de Cristo. Por eso mismo que comenzamos a experimentar lo que es la dinámica del reino. Usted posiblemente diga: yo no sé lo que es la dinámica del reino, pero hoy vengo a decirle que hay alguien que comenzó a manifestar la dinámica del reino en tu vida. Ese fue tu padre, esa fue tu madre, que cuando nadie veía nada en tu vida, ellos vieron un gran potencial. Comenzaron a allanarte el camino, comenzaron a direccionarte, y es ahí donde no te diste cuenta, pero la dinámica del reino estaba en tu vida. Ahora, este valle de huesos secos, comienza este profeta Ezequiel a profetizar lo que Dios le había mandado. Y para los ojos del profeta posiblemente podía ser imposible. Por eso mismo, cuando yo creo que Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y él le dice: tú lo sabes. Tú lo sabes. Ahora, lo que a este hombre se le había mandado fue una dirección, fue una palabra. Y me gusta esto porque da mención y habla de estas personas. Porque dice: todos estos huesos son la casa de Israel. Y ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Y somos del todo destruidos. Y es en ese momento donde dice: por tanto profetiza, le dice Dios, y diles: así ha dicho Jehová, yo abro vuestros sepulcros y haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabré que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra,
y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Hablé y lo hice. Ahora, otras definiciones y partes que componen la dinámica del reino es que nosotros podamos entender que necesitamos del Espíritu Santo para saber cuándo es Dios que está hablando en nuestra vida. Ahora, la dinámica del reino nos hace vivir lo imposible y nos lleva a ser perfectos. En la dinámica del reino, donde otros ven muerte, nosotros vemos vida, donde para otros hay escasez, para nosotros hay riqueza, donde para otros es imposible, para nosotros es posible. Acompáñenme en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, y con esto ya quiero ir terminando, pero quiero que podamos ver lo que el Señor nos enseña en esta parábola. Mateo capítulo 19, versículo 16. Y yo le invito a los chicos de la alabanza, si ya quieren ir pasando. La dinámica del reino nos hace vivir lo imposible y nos lleva a ser perfectos. Hay un pasaje donde dice que nosotros estamos en el camino de la perfección. ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Pero hay algo, yo creo que hay algo mayor, hay algo que va más allá de poder llegar a que estar en el camino de la perfección. Nosotros tenemos la posibilidad de ser perfectos. Decirle al que está a tu lado, podés ser perfecto. Y quiero que podamos leer esto. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y si nosotros vemos todos estos, los primeros puntos que el Señor le dice a este joven rico, guarda los mandamientos. Este joven rico, para nuestros ojos naturales, era una persona buena. Era una persona que honraba a su padre y a su madre. No había cumplido los mandamientos, no mataba, no adulteraba, no robaba, no decía falso testimonio y amaba a su prójimo como él mismo. Pero en ese momento donde el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y esta parte la leía hace unos días y pensaba en esto, que nosotros podemos venir a este lugar y nosotros podemos ser buenas personas, podemos ser buenas personas, podemos cumplir los mandamientos, no le faltamos el respeto a nadie, ayudamos a las personas, somos bondadosos, honramos a nuestro padre, honramos a nuestra madre, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero hay algo que comienza a llevarnos a una dimensión mayor. Este joven rico, todo esto lo he guardado, pero Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Y en ese momento donde yo pensaba en esta palabra y digo, podemos llegar a ser perfectos nosotros. Podemos llegar a ser perfectos, pero la perfección no solamente va acompañada, digamos, no solamente la palabra, sino que la perfección viene acompañada de lo que nosotros damos. Nosotros, para ser perfectos, tenemos que darlo todo. No hay algo, nosotros no nos podemos guardar nada. Nosotros no nos podemos guardar nada. Nosotros, en la dinámica del reino, no hay nada que nos podamos guardar.
nosotros tenemos que darlo todo. Porque fíjese cómo es la palabra. Porque en este momento donde Jesús le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Y dice, y dalo a los pobres. Ahora, es en ese momento donde si nosotros pensamos que nosotros vendemos todo lo que tenemos y lo damos a los pobres, ¿qué nos queda a nosotros? Dígame, ¿qué nos queda a nosotros? Si hoy usted vende todo, usted vende todo, lo da a los pobres, ¿qué le queda? No le queda nada. Pero fíjese cómo es la dinámica del reino. Porque Él mismo le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y tendrás tesoro en el cielo. Ahora, en simples palabras, Jesús le estaba enseñando a este joven a poder despojarse de todo lo que tenía. A poder despojarse de todo lo que él pensaba que había alcanzado, todo lo que él pensaba que sabía. Y es en ese momento donde la dinámica del reino comienza a entrar en nuestra vida. Porque en la dinámica del reino nosotros no podemos guardarnos nada. Nosotros tenemos que darlo todo. Porque así como nosotros damos, tendremos tesoro en el cielo. Tendremos tesoro en el cielo. Ahora, por eso le digo que el Evangelio es totalmente diferente a lo que nosotros queremos hacer o pensamos hacer. Porque nosotros, ¿qué pensamos? Que el Evangelio, ¿qué es? Es solamente poder sembrar para poder cosechar. Es solamente que Dios nos puede bendecir, nos puede dar recursos, nos puede dar cosas materiales y podemos vivir como digno hijo de Dios que tenga muchísimas cosas. Pero hay un principio que comienza a vivir un hijo de Dios, que es poder dejarlo todo para poder encontrarlo a Él. Ahora, el apóstol Pablo me gusta porque hay un pasaje donde dice que todo lo que él sabía lo tenía por basura, pero todo lo que él hacía era para poder hallarlo a Cristo, para poder encontrarlo a Él, para que Él mismo se pueda encontrar en Cristo. Y nosotros tenemos que comenzar a saber que hoy nosotros lo que tenemos que hacer es poder entregarlo todo. Hay algo que quiero poder dejarle en esta noche y es poder que nosotros podamos entender que no es por lo que nosotros tengamos, no es por lo que nosotros podamos tener en nuestro bolsillo, sino que esto es por lo que nosotros podamos dar. Cuando nosotros damos todo, Dios bendice nuestra vida. Cuando nosotros entregamos nuestra vida por completo, cuando nosotros comenzamos a entregar nuestro tiempo, cuando nosotros comenzamos a sembrar, comenzamos a pactar, Dios comienza a bendecir nuestra vida. Por eso mismo, amado mío, no nos podemos guardar nada. Porque sabe una cosa, tengo una buena noticia para ustedes. Nada es tuyo, ni tampoco nada es mío. Todo es de Él. Me gusta un pasaje porque dice, nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Entonces todo lo que nosotros hoy tenemos, fue todo dado por Él. Ahora, si Él nos ha dado todo, ¿por qué a nosotros nos cuesta poder entregarlo todo? ¿Por qué a usted le cuesta poder pensar que el día de mañana usted no va a tener? ¿Por qué a usted le cuesta poder pensar que el día de mañana a usted le va a faltar? Si nosotros vivimos en la dinámica del reino, si nosotros vendemos todo, tendremos tesoro en el cielo. Tendremos tesoro en el cielo. Por eso que yo le invito a que usted se pueda poner de pie. Y usted sabe que quiero poder cerrar con esto. Y hace un tiempo, hace unos meses, cuando tomamos el desafío de poder viajar a Concordia, a los días me llaman para poder pasar un presupuesto a un hombre del Ejército de Salvación, del Ejército de Salvación. Y bueno, y en el momento en que nosotros tomamos el desafío de poder ir allí, comenzaron a suceder cosas, digamos, en mí, a pensar qué es lo que iba a hacer, ¿no? con
con mis padres, yo soy hijo único. Y bueno, y en ese momento cuando este hombre me llama, cuando llego estaba el cartel del Ejército de Salvación y bueno, comenzamos a ver el trabajo y demás y surgió la pregunta, ¿no? de decir hace cuánto que él estaba en el Ejército de Salvación. Él es un pastor y en ese momento donde este hombre comienza a contarme su historia, comienza a relatarme lo que él había vivido y bueno, y comienza a decirme que ellos estaban digamos, ellos vivían para el servicio. Ellos no podían salir, se podían tomar unos días, pero si sucedía alguna catástrofe, ellos tenían que estar ahí ayudando. Y bueno, y me comentaba de cuando pasó las cosas en Calle Salta, me decía que él estaba de viaje y bueno, tuvo que venir, dejarlo todo e ir allí porque ellos están para servir, las 24 horas del día, los 365 días. Y me comentaba que estuvo 4 años en una ciudad, 4 años en otra. Y en ese momento donde él me dice, pero yo sabía que mis hijos iban a terminar la escuela en 2 o 3 escuelas diferentes. Yo sabía que tenía que comenzar a dejarlo todo. Me dice, yo era gerente de una empresa, me dice él. Era gerente de una empresa por muchísimos años. Y en ese momento, cuando yo decido alistarme para el Ejército de Salvación, yo renuncié, me dice. Cuando le digo a mi jefe para renunciar, él me dice, bueno, no renuncies, me dice, pero dice, no trabajes los sábados, trabajá de lunes a viernes. Y dice, no, yo te estoy diciendo que en 3 meses yo me voy a vivir a otro lado, decía él. Bueno, dice, no te vayas, te aumento el sueldo, le decía él. Y él le dice, vos no entendés que en 3 meses yo me voy. Así que dice que antes de los 3 meses le envía el telegrama a él, no para que lo despidan y pueda cobrar algo, sino él le manda el telegrama de renuncia. Y usted sabe que cuando uno renuncia no recibe nada. Y hacía años que el hombre había trabajado, así que podía recibir una buena remuneración. Pero es en ese momento donde comenzaba él a hablarme, ¿no? Y yo comenzaba a decir cómo es Dios, porque me llamaba este hombre de Buenos Aires, a mí me parecía raro, hasta que atendí y era el hombre para hacer el trabajo. Pero él me decía, digo, ¿y cómo hizo? Yo le pregunto, digo, ¿cómo hizo usted con su familia? Digo, ¿cómo hizo con su familia? Me dice, me fui con mi esposa, mis hijos. Le digo, pero usted no tenía sus padres, le digo, no tenía hermanos. Y bueno, me dijo que papá no había tenido, pero sí estaba la mamá. Entonces me dice, comienza a hablarme, me dice, yo sabía que tenía que dejarlo todo cuando decidí servir a Dios, me dice él. Y me dice, y en ese momento cuando yo me voy, un hombre grande, me dice, yo soy hijo único, me dice él. Yo soy hijo único. Y en ese momento me dice, y me fui, dice, y mi madre me dijo, me dice, te vas a ir, dice, y me vas a dejar, dice, sabiendo que sos el único hijo que tengo. Dice, y a mí eso me rompió el corazón, me dice el hombre. Pero yo sabía, me dice, me vuelve a repetir, que en el momento de que yo decidí servir al Señor, tenía que renunciar a todo. Y me dice, 1 año estuvo sin hablarme mi madre. Hablaba con mi esposa, hablaba con mis hijos. Dice, y 1 año estuvo sin hablarme a mí. Y en ese momento donde yo me sorprendía porque eran preguntas que yo me hacía. Y Dios me había puesto, a este hombre en el camino para poder abrirme el panorama. Y es eso por lo cual, digamos, siempre que Dios ministró mi vida, pudimos entender que nosotros, usted sabe, que usted para servir al Señor tiene que renunciar a todo. Por eso que digo, el Evangelio es tan fácil, porque es en el momento donde nosotros hemos experimentado cosas con Dios, hemos pasado escasez,
hemos pasado, digamos, escasez, hemos pasado problemas matrimoniales, hemos pasado muchísimas situaciones, pero en el momento en que nosotros comenzamos a servir al Señor, siempre nos hemos tomado de una palabra. Y cuando el apóstol comencé a escucharlo y siempre habló de la dinámica del reino, siempre me quedó resonando eso en mi corazón, porque ustedes tienen que saber, digo ustedes porque nosotros ya no vamos a estar poco tiempo aquí, pero digo, tienen que saber de que se tienen que preparar para todas estas cosas, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es como decía el pastor ayer, recordaba cuando el primer día que nos pudimos sentar allí y hablar y decir, uno nunca imaginó que esto iba a poder acontecer. Y decir, pero Dios ya lo había predestinado, Dios ya lo había pensado. Y así lo mismo con cada uno de ustedes. Dios tiene una tierra para ustedes y los tiempos de Dios son acelerados. Los tiempos de Dios son acelerados y comienzan a acontecer cosas que nosotros nunca imaginamos. Pero hay algo que usted tiene que saber, que en el momento de que usted recibió al Señor como su Salvador, usted comenzó a renunciar a todo lo que usted tenía. Eso habla de la dinámica del reino, porque en la dinámica del reino nosotros tenemos que vender todo para tener tesoro en el cielo. Y cuando digo de vender todo, no hablo de lo material, sino que hablo de todo lo que nosotros podemos tener, de todo lo que nosotros nos puede rodear. Entonces es en esta noche donde quiero poder compartir esto y impartir esto con usted, el saber de que en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años hay muchas familias que van a salir de este lugar. Hay muchas familias que van a salir de este lugar. Pero hay algo que usted tiene que saber, que en la dinámica del reino Dios nos hace vivir lo imposible que pueda ser posible. En la dinámica del reino, cuando usted vaya a un lugar y todos hablen y digan que en ese lugar hay muerte, nosotros llegaremos a ese lugar y nosotros veremos vida. Cuando la gente diga y esto cuando pensaba, porque decían Concordia es la tierra más pobre, es la tierra más pobre, pero en la dinámica del reino no existe la pobreza. La dinámica del reino solamente habla de riqueza. La dinámica del reino solamente habla de multiplicación. La dinámica del reino solamente habla de que nosotros podamos soltar una palabra y las cosas comiencen a acontecer. Por eso que no espere usted a poder vivir en una tierra para poder manifestar la dinámica del reino. Comencemos a manifestar la dinámica del reino desde ahora. Comience usted a declarar, comience usted a profetizar, comience usted a declarar. Si usted tiene una enfermedad, usted sabe que Él es su sanador. Dios sabe que Él es su sanador. Si usted tiene algún problema familiar, usted sabe que Él es el restaurador. Si usted tiene un problema de opresión, usted sabe que Él es su libertador. Por eso mismo que nosotros nos encontramos en este lugar. Usted se encuentra en este lugar, nosotros nos encontramos en este lugar porque Él nos restauró, Él nos libertó, Él nos sanó, Él nos mostró todas las facetas del Evangelio. Él nos mostró todas las facetas del Evangelio. Ahora, ¿por qué no servirlo? Si Él vino aquí para servir y no ser servido. Entonces, le invito a que cierre sus ojos y podamos darle gracias a Dios, porque es en el momento en donde me gustaba la expresión que Jesús le decía a este joven rico: si quieres ser perfecto, vende todo, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y tendrás tesoro en el cielo. Por eso, Señor, agradecidos estamos contigo. Te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí. Damos gracias al Espíritu Santo, porque sabemos que Él está moviéndose en medio nuestro. Y es en esta hora, Padre, donde queremos comenzar a manifestar, a vivir esta dinámica del reino. Esta dinámica del reino. Dinámica del reino donde sabemos que donde pise la planta de nuestros pies, cada lugar será bendito. Lugar donde nosotros podamos